Vamos entonces a revisar el suplemento de pie equinovaroducto que salió en la revista colombiana de ortopedia y traumatología, en la SCOT. Entonces lo vamos a dividir en dos sesiones. Son 6 artículos, entonces vamos a evaluar en el día de hoy pues, todo lo que es etiología, generalidades, diagnóstico, tratamiento y recidivas. Y ya dentro de 8 días vamos a hablar del pie equinovaroducto complejo o atípico, el sindrómico y también en la parte pues, de los adolescentes. Entonces, como manera de introducción, hay que tener en cuenta que cada 3 minutos nace un niño con PEVA en el mundo y en Colombia se dice que pues, en los trabajos de Ochoa y colaboradores que nacen 800 niños con PEVA al año. El manejo en décadas pasadas, pues el estándar de oro, pues o por lo menos lo que se veía pues como manejo eran las liberaciones extensas. Ya sabemos pues que este tipo de conductas están reservadas pues para ciertos pacientes, incluso pues no están por encima del método Ponseti pues por todas las consecuencias que trae, tanto de recidiva, rigidez, dolor, entre otras. El método Ponseti entonces universalmente es uno de los avances más importantes de la ortopedia pediátrica en el siglo XX. Al principio no fue tan difundido, pues por lo mismo, por el miedo de los cirujanos o el rechazo a técnicas nuevas que no fueran tan quirúrgicas. No fue muy llamativo para las empresas farmacéuticas o para las casas, pues porque de verdad es un método muy económico, pero es muy costo efectivo. Y adicionalmente algo que sí ayudó a la promulgación, pues, a promulgar este tipo de método fue el advenimiento del Internet, el acceso de los padres a más información y obviamente pues a la capacidad de capacitación de los ortopedistas pues, para cambiar su chip. Entonces es un método sencillo, reproducible, que va a requerir entendimiento de las deformidades que se ven en el pie de una manera tridimensional para poder hacer una corrección paulatina pero eficaz de las mismas. Entonces en la primera fase vamos a tener la colocación de los yesos, generalmente 6-7 yesos, y se puede acompañar, si no se logra la dorsiflexión, de una tenotomía del tendón aquiliano. Y ya la segunda fase, que es la más larga, pero quizás la más importante para mantener la corrección, es la utilización de las férulas en abducción. Entonces, como epidemiología, en los caucásicos se presenta 1,2 por cada 1000 nacidos vivos. Va a variar según las latitudes. En Asia es menor, los nativos pacíficos son mayores. Se puede presentar en una bilateralidad hasta el 50% con una relación de hombre-mujer 2-1. Y Colombia pues, representa o presenta resultados similares a la literatura. Es bueno también mencionar que desde el antiguo Egipto se ha mencionado o se ha presentado este tipo de patología. El faraón Sipta de la sexta dinastía ramsesiana, en el sarcófago pues encontraron unas deformidades similares a lo que se podría llamar un pie equinovaroaducto. Entonces, para tener en cuenta que eso es desde hace mucho tiempo una patología que vive con nosotros. Entonces tenemos unos factores de riesgo, como es la historia familiar, desde un 24 a un 50%, en gemelos monocigotos se puede presentar hasta en un 33%, y para usted tener un riesgo como la población normal teniendo historia familiar de pie equinovaroaducto, se tienen que esperar por lo menos entre 2 a 3 generaciones. El tabaquismo materno es uno de los factores de riesgo más importantes y que más nos va a sumar para tener la probabilidad de tener pie equinovaroaducto, ya que va a presentar una hipoxia fetal con una disfunción endotelial, va a tener también una interrupción de los cambios en la posición del pie con una redistribución del flujo. Entonces, el consumo de 1 a 10 cigarrillos por día va a aumentar el riesgo un 40%, y si son más de 10 cigarrillos al día, hasta un 89%. El uso de medicamentos como el misoprostol también está asociado al pie equinovaroaducto y al síndrome de Mobius. Las infecciones como el Zika también están asociadas, y en otras pues, la reproducción asistida y componentes genéticos, pues son múltiples los genes que están comprometidos, pero pues no los voy a llenar de los mismos. Frente a la etiopatogenia ha habido varias teorías: la mecánica de Hipócrates, la neuromuscular de Handelsman,
la histológica de Loren, la teoría del plasma germinal, detención del desarrollo de Bohm, histomorfométrica de Fukuhara y otras teorías pues como las infecciosas, un tendón anómalo y vasculares. Pero lo que sí se ha visto y lo que se ha sedimentado en los últimos tiempos con la bioquímica, biología molecular, la parte de microscopía y análisis pues, de muestras, se ha visto entonces que hay una alteración posterior al tercer mes de embarazo. Entonces es algo adquirido, más no congénito. Es un problema del desarrollo de la extremidad. Entonces vamos a encontrar que el tríceps sural y el tibial posterior van a estar más cortos, las fascias van a ser más gruesas, entonces los compartimentos van a estar un poco más limitados, va a haber una disminución del perímetro. Y en las cuestiones de la síntesis del colágeno va a haber aumento del tejido conectivo entre los primeros 5 años. He aquí la razón por la cual la corrección con la férula de abducción se tiene que hacer hasta los 4 o 5 años, ya que va a haber mayor fibrosis y desorientación de esas fibras del colágeno. En la anatomía patológica vamos a tener una variabilidad clínica. Vamos a tener unas lesiones o unas presentaciones que pueden ir desde la postural, que simplemente va a corregir con los ejercicios que se le enseñan a los padres, hasta una deformidad rígida. Tener en cuenta que la pantorrilla, cuando es unilateral, va a ser más delgada en 2 centímetros, el pie va a ser 1,3 centímetros más corto y también va a ser más angosto. Y el 90% de los casos, las extremidades, bien sea unilateral o bilateral, pues más que todo unilateral, no van a presentar alteración en la longitud, en las radiografías panorámicas o en las valoraciones clínicas. Entonces vamos a tener varias deformidades. Primero, un equinovaro del retropié, con un cabo del medio pie, un aducto del antepié y al mismo tiempo pronación. Generalmente las cuñas no van a estar alteradas. Entonces tenemos esa subluxación o esa articulación anómala entre la cabeza del talo y el navicular. Vamos a tener el talo vertical, el calcáneo, el cuboides y el navicular se van a ir hacia medial. Esos ligamentos, especialmente el deltoideo, el tibio spring y toda la parte calcáneo, cuboidea, talonavicular, pues en cuestiones de las cápsulas también van a estar más tensas y podemos tener entonces unos cambios vasculares hasta en el 70%, que van desde una hipoplasia de la arteria pedia, también agenesia de la misma o alteraciones en la tibial posterior y la peonea al mismo tiempo. Entonces, lo que va a pasar también en cuestiones del retropié es que los ejes del calcáneo y del talo van a estar paralelos, dándole ese aspecto del varo del retropié y no se van a estar cruzando. Entonces, este es el entendimiento de las patologías o de las deformidades que tenemos que corregir con el método Ponseti de una manera gradual. Lo importante es que cuando se aplica de una manera adecuada, esto pues esquemas de resonancia y ya pues más manuales, entonces se ve cómo se altera la morfología del talo, especialmente la talonavicular, y cómo se va haciendo la corrección y la remodelación de esta articulación a medida que se van colocando los yesos hasta llegar en una inclinación y en una articulación normal. Entonces el tratamiento del PEVA idiopático es el estándar de oro, es el método Ponseti, ya que tiene un seguimiento mayor de 50 años, logra unos pies plantígrados, flexibles, funcionales e indoloros. Aparentemente sencillo y sí lo es, siempre y cuando uno se capacite al respecto, ya que tiene sus trucos y la no manipulación adecuada también puede llevar pues, a efectos deleterios en los pacientes. Esas cirugías amplias, como lo mencioné previamente, va a generar pies rígidos y artrosis, por lo que en estos momentos no está pues, tan popularizado este tipo de intervenciones. Y ya la universalidad de las indicaciones del método Ponseti, ya que está pues, en neonatos, lactantes, escolares, adolescentes, incluso hay trabajos pues, de adultos con unos buenos resultados. Entonces, cuando se vaya a realizar el método Ponseti, tenemos primero que adecuar el lugar, que sea un espacio cómodo, tanto para el ortopedista como para el paciente, como para el familiar. Vamos a necesitar el ortopedista, un ayudante, el familiar del paciente que generalmente va a estar acompañando pues, al paciente y evitando que se sienta incómodo o temeroso
y también debemos tener los materiales a la mano. La manipulación es algo muy importante, quizás pues es lo principal que se tiene que aprender a la hora de hacer el método Ponseti. Se puede hacer a una mano versus dos manos, lo recomendado es hacerlo a dos manos pues para mantener bien esas correcciones. Entonces se hace primero la ubicación de la cabeza del talo por debajo del maleolo externo. Se debe utilizar más o menos, dice pues que 1 a 2 pulgadas y no todo el pulpeo, ya que puede bloquear la calcaneocuboidea y alterar la rotación de la misma y hacer una corrección insuficiente. Y con la otra mano entonces se realiza abducción y supinación del cabo, como lo estamos viendo acá. Esa era la técnica a dos manos, y ya con la técnica a una mano entonces se sostiene el muslo bien sea con la mano dominante o no dominante, y con la otra mano entonces se va a hacer con el índice la ubicación de la cabeza del talo y con el pulgar la corrección del antepié con la parte que sería pues la supinación y la abducción. Hay unos errores en la manipulación que llevan pues, a un pie en mecedora o a una corrección insuficiente. Por ejemplo, pronar el antepié. Esto va a empeorar el cabo y nos va a sumar pues, fuerzas deformantes en este pie. La compresión de la calcaneocuboidea cuando utilizamos todo el dedo, especialmente en niños muy pequeños, la abducción del antepié sin un fulcro en el talo, ya que él va a permanecer el calcáneo en varo, y una dorsiflexión sin corregir el barro del retropié, ya que esto va a generar un estrés sobre la articulación del Lisfranc, va a tener el talo vertical y una posterior deformidad en mecedora. Después de la manipulación, entonces viene el vendaje y el enyesado. Entonces se sostienen los cóndilos femorales. Las primeras 3 vueltas deben cubrir los dedos. Cada vuelta debe cubrir 2/3 partes de la anterior. Hay que evitar dejar pliegues que se pueden convertir en zonas de presión. Cuando se esté aplicando el yeso hay que hacer una ligera tensión para liberar el aire y hacer un buen moldeo del antepié del arco longitudinal que queden de una forma triangular, no de una forma cónica o de una forma cilíndrica. También se debe moldear los maliolos y el retropié para que el pie quede absolutamente bien moldeado en el yeso y evitar que quede balante en el mismo y se pierda la corrección. Entonces, posteriormente, también vamos a moldear. Esto es una imagen de lo que les mencionaba. Creo que las imágenes van un poquito retrasadas frente a lo que estoy diciendo. Pero bueno, entonces esto era una imagen que trae pues el artículo donde es un inadecuado moldeo y el pie pues tiene libertad de moverse dentro del yeso y se van a perder las correcciones. Entonces posteriormente se va a hacer un moldeo de la pierna con el yeso, evitando el varo y el antecurvatum. El moldeo debe ser con ambas manos, evitando las zonas de presión de los dedos. Se debe de llevar después la bota entonces hasta la región inguinal para mantener la abducción del antepié y generalmente entonces con una flexión de 90 grados. Entonces, entre 5 a 8 yesos, uno por semana, generalmente son suficientes para llevar un pie a casi pues, plantígrado o cumpliendo las metas del método Ponseti. Las metas entonces serían tener un talón o un retropié en valgo con una abducción de 60 grados, con una dorsiflexión entre 15 a 20 grados. El alargamiento del tendón de Aquiles entonces va a estar indicado cuando tenga pues al menos el 50% el 50 grados de abducción y 5 grados de dorsiflexión. Y el último yeso, después del alargamiento del tendón de Aquiles, debe permanecer 3 semanas para mantener la corrección. En niños menores y ya en niños pues, más grandes se lleva hasta 4 semanas. Esta es la técnica propuesta entonces para realizar el alargamiento del tendón de Aquiles. Se debe hacer 2 centímetros por encima de la tuberosidad del calcáneo para evitar pues, lesionar la misma. La incisión debe ser de manera longitudinal, nunca pues transversa, ya que esto puede llevar a problemas en la cicatrización, no solamente cutánea, sino del tendón.
Posteriormente, entonces vamos a poner el bisturí en la región anterior, siempre evitando el paquete. Damos una vuelta de 90 grados y vamos a hacer una liberación de la misma y se tiene que sentir el chasquido o el resalto de una liberación completa. Posteriormente verificar que nos dé entre 15 a 20 grados de dorsiflexión y con esto más 20-30 grados de abducción vamos a colocar el último yeso. La otra parte entonces del método Ponseti, que como lo mencioné es quizás la más importante, es la colocación, adherencia y supervisión de las férulas de abducción y dorsiflexión. Entonces, dentro de las disponibles en el mercado, las que tienen mejor evidencia serían las de Dennis Brown y la de Agua, esta de Iowa, modificada, pues el diseño modificado por uno de los alumnos de Ponseti. Debe ser de uso hasta los 5 años. La recomendación es no utilizar ortesis tobillo-pie. Y el pie a corregir, si es unilateral, entonces debe estar en 60 grados de abducción y el otro en 30 grados. Si son los dos, entonces ambos en 60 grados de abducción con una dorsiflexión de 15 a 20 grados. Esta es la tabla donde nos dice cómo se debe utilizar de acuerdo a la edad. Entonces, si se realizó la corrección en los primeros meses de vida, entonces si se realizó entre el primer mes y los 3 meses, se debe utilizar 23 horas. Después a los 6 meses de 16 a 18 horas, 6 a 12 meses posteriores a la misma, 16 horas al día y mayor a 12 meses, o sea, después del año, 12 a 14 horas al día. Cuando se hace una corrección de los 8 a 12 meses de edad, entonces después de la tenotomía del Aquiles, se debe utilizar pues durante 1 a 2 meses, 18 horas, para permitir algo de movilidad y fortalecimiento muscular. Después por 3 a 4 meses, entre 14 y 16 horas, y después de los 5 meses, 12 a 14 horas. Y ya cuando la corrección se realizó en niños entre 2 y 5 años de edad, entonces, después del retiro de los yesos, se debe utilizar entre 12 y 14 horas. Las cirugías extensas como el lipia, vemos en esta imagen unas cicatrices hipercrómicas e hipertróficas de las mismas, entonces hoy en día es muy poca cabida. Está basada pues, en principios de alargamiento de Aquiles, alargamientos del tibial posterior, de los flexores, capsulotomías amplias, posteriores y mediales. Ya entonces, como se había presentado en un módulo hace poco y como lo he mencionado, tiene como consecuencias mayor rigidez y la existencia de un pie doloroso. Y una de las recomendaciones del artículo es que cuando usted piense que un paciente necesite lipia y usted no está en un centro especializado en Ponseti, antes de hacerlo, remítalo para ver entonces si con una nueva manipulación o unas nuevas manipulaciones se puede mejorar y evitar este tipo de resultados. Y también decía, pues extrapolándolo a nuestra población, que si son pacientes con difícil acceso a los medios de salud, antes primero se debería hablar con trabajo social o con cualquier fundación a ver si hay posibilidad de albergar el paciente y someterlo a un método Ponseti antes de pensar en una lipia. Por último, entonces, la identificación y manejo de las recidivas del método Ponseti. Entonces, dentro de las series van desde el 11 al 68%. Hay que diferenciar una corrección incompleta versus una recidiva. Cuando se identifica una corrección incompleta, cuando hay un aducto residual. Las causas de la misma, entonces, va a ser una manipulación incompleta con una mala técnica de enyesado, una tenotomía incompleta del Aquiles. Y las recidivas generalmente van a ser por adherencia a las férulas de abducción, pues a la no adherencia, perdón, o al uso de férulas inadecuadas. La etiología, entonces vamos a encontrar que histopatológicamente hablando va a haber una infiltración difusa de ese tejido conectivo con aumento de la síntesis de colágeno, una hipoplasia de los compartimentos de la pierna, va a haber mayor rigidez en los ligamentos mediales y posteriores con una fibrosis profunda de la fascia plantar. En los menores de 2 años vamos a encontrar recidivas hasta el 56% versus 44% en los mayores de 2 años. La falta de adherencia versus la ortesis inadecuada, entonces van a ser las principales causas, y la otra es la falta de seguimiento por parte de nosotros, pues, los profesionales de la salud.
Entonces, en el diagnóstico, lo crucial es hacer un diagnóstico precoz. Es por eso que el seguimiento de un método Ponseti, ya después cuando esté con las férulas de abducción, debe ser cada 4 a 6 meses para identificarlos de una manera precoz, ya que esto va a mejorar el pronóstico. Y el primer signo de una recidiva va a ser la disminución en la dorsiflexión. Ya las deformidades en varo, aducto y cabo van a ser posteriores a esta. Generalmente cuando se presentan y se realiza de nuevo el método Ponseti van a mejorar y van a corregir de una manera adecuada, similares a la primera postura o al primer tratamiento. Entonces, en los principios del método Ponseti en recidivas, entonces el principio número uno es asegurar la adherencia de los padres al método Ponseti. Esto se logra con educación y comunicación constante para asegurar adherencia al protocolo. El principio número dos va a ser la corrección de las deformidades mediante el estiramiento de los tejidos blandos internos y posteriores. Y para esto, entonces, un enyesado adecuado. El principio número tres, conseguir la dorsiflexión, entonces yesos y si persiste a menor a 10 grados o 5 grados, entonces asociar otra vez a una tenotomía del Aquiles. Y el principio número 4 es mantener la corrección, entonces la férula de abducción, y si es mayor de 4 a 5 años y tiene al menos 2 recidivas, realizar una transferencia del tibial anterior. Es importante entender que esta transferencia del tibial anterior es para no es para corregir, sino para mantener y proteger lo que se ha logrado con el método Ponseti. Entonces, cuando se presentan las recidivas, lo que se debe hacer es preguntar los antecedentes prenatales. Por ejemplo, si ya se veía que el niño venía con un pie equino aducto u otras malformaciones anteparto. Otra manera de ver si los papás están eh, enterados y comprometidos pues, con el método Ponseti, simplemente preguntarle cuántos yesos tuvo, qué tipo de cirugía se le hizo. Generalmente pues los papás cuando están enfocados le van a decir le pusieron 7, 8 yesos y le realizaron un alargamiento de un tendón. El otro es pues, a preguntar es el tipo de ortesis y el tiempo de uso. Acá es donde generalmente se van a encontrar las mayores fallas. También preguntarles cómo lucía el pie al final del tratamiento. En ocasiones los padres llegan y dicen, no, pues él todavía tenía el pie como una empanada, o por lo contrario va a decir, no, el pie se veía absolutamente normal. Y siempre se deben buscar signos de enfermedad neurológica, especialmente cuando encontramos una deformidad en cabo y una alteración en garra en los dedos. Habría que buscar pues, otro tipo de enfermedades neurológicas concomitantes que nos estén virando el tratamiento hacia otro tipo de pie equinovar. En el examen físico siempre evaluar la progresión de la marcha, evaluar las zonas de presión, de apoyo y de los callos, evaluar la fuerza muscular y movilidad articular. Cuando tenemos unos buenos peroneos, eso se nos va a convertir en unas fuerzas protectoras a la corrección del método Ponseti. Ver las fases de la marcha de los rockers, ver las rodillas, que no esté haciendo el paciente una hiperextensión de las mismas, que nos está hablando entonces de un equino, y como lo mencioné, estimular el fortalecimiento de los peroneos. Entonces, en el método Ponseti, en estas recidivas va a tener una efectividad del 74%, va a ser igual que en el método inicial, con entre 4 a 7 yesos, van a ser generalmente suficientes. Las férulas de abducción en no caminadores debe ser 23 horas al día después de una recidiva, y en caminadores entre 12 a 14 horas, especialmente nocturna, para facilitar la mayor adherencia. Esa transferencia del tibial anterior entonces va a estar indicada en mayores de 4 años con mayores de 2 recidivas, y va a mantener la corrección, no es un adyuvante para la misma. Entonces vemos un caso de una recidiva con pacientes pues, que ya habían tenido procedimientos previos, ya más grandes. Igual se hace pues una manipulación, cambiando los gestos pues, obviamente por el tamaño del pie, con un enyesado, y ya después entonces vemos cómo mejora esa actitud del pie. La transferencia entonces del tibial anterior va a tener como requisitos un pie flexible mayores de 4 a 5 años, con la meta de mantener la corrección. Siempre hay que excluir recidivas neurológicas, y debe tener al menos 30 grados de abducción, y si la dorsiflexión es menor de 10 grados, acompañarlo de un alargamiento del Aquiles. Entonces la técnica, le hacemos una incisión longitudinal dorso-medial,
buscando la cuña y el primer metatarsiano. Ya hacemos la liberación de esas prolongaciones de la vaina tendinosa del tibial anterior. Le hacemos una sutura tipo Brunel. Posteriormente vamos a hacer una identificación de la cuña lateral en el intensificador de imágenes. Vamos a hacer una incisión de 1 a 1,5 centímetros. De aquí vamos a hacer un puente subcutáneo, no por debajo de los tendones extensores. Posteriormente vamos a hacer la perforación hacia la parte de la planta, tener en cuenta siempre el uso de agujas romas para evitar las lesiones de los nervios plantares. Y ya cuando se pase el tendón, primero de medial a lateral y después hacia la cuña, entonces ver que tenga una libre excursión. Ya después se va a hacer una fijación en la planta con un método acolchado, bien sea con varias gasas, o sea, pues con el botón, y asegurarnos que tenga 20 grados de abducción y dorsiflexión a la hora de hacer la fijación del mismo. Una segunda fijación se puede hacer al periósteo de la cuña. Sin embargo, hay que tener pues, cuidado de no ir a lesionar o a ir a dañar las suturas iniciales y que nos falle la transferencia. Entonces se tensa el tendón en 20 grados de abducción y 15 de dorsiflexión. Se va a hacer una colocación de un yeso inguinopédico por 6 semanas. Las recidivas respecto a la transferencia del tibial anterior, en los métodos de Ponseti, pues, o en los seguimientos de los estudios de Ponseti no se encontraron, pero en otras series se alcanza pues hasta un 20% y se asocia cuando se hace en edades muy tempranas. Entonces, luego de retirar el yeso, se debe iniciar la férula en abducción y hasta los 5 años. Y después de los 5 años, se debe realizar terapia física con unos estiramientos de la fascia, con un fortalecimiento de los peroneos y un reentrenamiento en marcha. Entonces, así grosso modo era un resumen de estos 3 artículos. Ya pues presto para escuchar comentarios o debatir pues algunos ítems que ustedes tengan. Muchas gracias.